nosotros una oportunidad de oro sentarnos a charlar con quien es, sin duda y de lejos, el mayor conversador del Perú. La escritura, dice Alfredo, no es más que una conversación ininterrumpida. Y esta noche tenemos la suerte de sentarnos a conversar con él. Ustedes van a tener la suerte de hacerle preguntas también. Y aquí, César Ferreira y yo trataremos de tocar todos los temas en los 50 minutos que tenemos para sacarle el jugo. Yo creo que el aplauso ha sido amable, pero no del tamaño que Alfredo merece. Vamos a intentarlo de nuevo. Tanto César como yo tenemos en nuestras manos un libro que es una maravilla, se llama Aforismos, editado por Peysa, y es básicamente un compendio de algunas de las muchas frases memorables de los muchos libros de Alfredo. Astutamente lo hemos traído, César y yo, porque es una espléndida ayuda en memoria para todos los enamorados de la obra de Alfredo. Habla de todos los temas, tiene citas de todos los libros, yo se los recomiendo con mucho entusiasmo. Para los que han leído los libros y para los que no han leído especialmente, porque es una manera de acercarse a él. Yo no soy el experto es César. Yo quiero hacer una pregunta desde mi perspectiva de antiguo estudiante universitario deslumbrado por Julius y Martín Romaña y Octavia de Cádiz. Alfredo, los países suelen tener los escritores que se merecen, pero los escritores no tienen el país que se merecen. Y ahora que tú vives en el Perú, ahora que has decidido quedarte aquí, quería comenzar esta conversación hablando de tu relación con el Perú y con este Perú de hoy, con este Perú al que seguramente no reconoces en muchas cosas, y este Perú que además te ha orientado de muchas maneras. ¿Por qué sigues queriendo a este país que de tantas maneras te ha sido ingrato, por usar una expresión suave? Quisiera decir solamente que... Es más cerca. Ahí está. Al final de la vida de uno, y ya yo empecé el final, un happy ending tendrá que ser, pero al final de los años, la vida de uno ya es unos cuantos amigos, el país de uno es ya unos cuantos paisajes. Nada más. Yo había comenzado por ahí porque el día domingo, después de conversar acá con el hijo de Pablo Escobar, que se hizo muy buen amigo de Alfredo, y eso ya nos contará después, me encontré por buena suerte con Alfredo en el country. ¿Qué mejor lugar del mundo para encontrarse con Alfredo Rice que en el bar del country? Y él me contó, entre otras cosas, que había dejado de manejar porque Lima lo abrumaba, porque el tráfico era demasiado. Y yo quiero que nos digas por qué, a pesar de, no del tráfico, no de los críticos literarios, no de tus ex amigos escritores que terminan siendo tus denunciantes, sino ¿qué es eso que hace que te retiene aquí, habiendo tú vivido en alguna de las ciudades más hermosas del mundo y decidido en este momento quedarte? ¿Por qué? Bueno, porque te diría que el problema es la dirección. Ese es truco de reportero, es así. Ya. Bueno, yo diría que ¿qué me ha decidido a quedarme? Pues tal vez el recuerdo de grandes amores, ¿no?
probablemente sea eso y la esperanza de volverlos a ver y que no estén muy achacosos, digamos así, ¿no? Esa es una esperanza. De vez en cuando uno se encuentra, bueno, hoy día justamente, viendo la juramentación en Palacio de Gobierno, vi que una de las ministras era un gran amor mío. Entonces, tendré que esperar a que Kuczynski caiga para yo tener algo que hacer con la ministra, que no tiene idea que yo la miraba beatamente por el televisor y con lágrimas en los ojos. César. Es la noche de los micrófonos, ¿no? ¿No? ¿Nada? Nos han dicho que tenemos que tomar estrictamente agua porque este es un evento cultural, así que estamos tomando agua, lo juro. Vamos, César. ¿Nada? Sí se puede, usa mi micrófono. Yo ya soy técnico. ¿Quieres te presto el mío? Pues, no, porque tienes que hablar eres tú, Alfredo. Bueno, yo me uno a lo dicho al comienzo por Beto. Para mí también es un gran honor, un placer compartir este panel con Alfredo y volver a conversar con él. Yo tuve la suerte de conocer a Alfredo en los años 80 en la Universidad de Texas, donde fue mi profesor, y desde entonces hemos conversado mucho en muchas ciudades del mundo, pero también en esta feria y ya varias veces. Es una suerte poder compartir algunos momentos y algunas anécdotas con Alfredo. Alfredo, yo estaba revisando un poquito tu bibliografía y me di cuenta que el próximo año se cumplen 50 años de la publicación de tu primer libro, que se llama Huerto Cerrado, que se publicó en Cuba tras recibir una mención honrosa. Quería evocar contigo la escritura de ese libro y dentro de ese libro un cuento que yo sé que es fundamental en tu obra, que es Con Jimmy en Paracas. ¿Qué recuerdas de esa época, de esos comienzos de tu carrera de escritor? No, recuerdo sobre todo que aprendí lo que es ser importante y lo que es no ser importante, ¿no? Yo ese libro, con gran trabajo, porque me había ido a Europa para ser escritor y pues dudaba si escribir o no escribir. Habían tantos escritores más que ¿para qué quieren otro más? ¿No? Pero bueno, lo que pasó fue que ese libro lo escribí en la isla de Mykonos, en Grecia, en unas vacaciones para escribir, ¿no? Me fui a un lugar, por decirlo así, exótico, ¿no? Y en París, antes de ir, había conocido a Mario Vargas Llosa y había sido muy gentil conmigo, muy interesado por el hecho que yo quería escribir. Y cuando volví a París y me robaron ese libro, me lo robaron realmente abriendo la capota, como se le llamaba en esa época, de un carro deportivo, que era de un amigo mío, por supuesto, no era mío, no era mía ni una llanta del carro, pero ese hecho fui a contárselo a Mario, diciéndole: no creas que te he fallado, he cumplido con mi palabra, pero me lo han robado. La palabra, las palabras, el libro entero, me lo han robado. Y el hombre se enfermó, se puso a sudar frío, al final tenía que poner paños y todo. Entonces comprendí lo que era la importancia de escribir, ¿no? Después publiqué ese libro, en efecto, en La Habana, el año 68,
pero no lo vi, no había movimiento entre los libros que se editaban en libros en Cuba en esa época y los que se editaban en París mucho menos, ¿no? Y entonces comprendí que la literatura era una cosa muy personal, muy mía, era una literatura destinada para mí a ser distinta. Lo prueba el libro que acaba de mencionar aquí mi colega y amigo y profesor César Ferreira. Era distinto porque ya yo, al reescribir Huerto Cerrado, que lo tuve que escribir de nuevo, porque me habían robado el original, lo tuve que escribir de nuevo, al escribir ese libro me di cuenta de que era imposible volver a escribir el mismo cuento, ¿no? Y por ahí, un día, en vez de empezar un libro de una manera formal, de una manera rigurosa y formal, lo empecé a escribir diciendo, en Paracas estuve con mi papá, lo vi, en fin, un estilo distinto, un estilo que era la oralidad. La oralidad es de alguien que le cuenta un cuento a otra persona, ¿no? Y yo he respetado siempre mucho a los narradores orales. Muchos de ellos no han publicado nunca una novela, porque se la pasan la vida contando historias estupendas y haciendo felices a todos los participantes en esa sobremesa, ¿no? Eso es lo que importa de ese primer libro, de ese primer cuento, que fue el puente entre el libro que perdí y el libro que habría de escribir después. Y para evocar aquí y recordar a un gran amigo tuyo de París, creo que uno de tus primeros maestros también en París, me refiero a Julio Ramón Ribeiro, te quería preguntar si es cierto que Julio fue el que le puso el título a este primer libro tuyo. Así es, él le puso el título. Yo había titulado ese libro muy mal, por no decir muy torpemente. Le había puesto el nombre de El camino es así. Le llevé el manuscrito a Julio Ramón Ribeiro, con quien ya me unía una gran amistad que duraría pues hasta la muerte de Julio Ramón. Y le llevé el libro y me dijo, todo es bueno menos el título, ¿no? El título se parece a ti, ¿no? O sea, es muy malo, realmente muy malo. Entonces, yo le dije a Julio Ramón, a quien admiraba ya mucho, le dije, por favor, ponle el cuento tú, el nombre, ponlo tú, por favor. Y Julio Ramón lo pensó un ratito y me dijo, es un mundo sin salida. Los personajes ni siquiera se suicidan, se quedan viviendo mal el resto de su vida, ¿no? Entonces me dijo, llámale Hortus Clausus. Eso es latín, me dijo, o algo así. O sea que pongámoslo en castellano, y puso Huerto Cerrado. Y yo publiqué ese libro, que es el primero, como Huerto Cerrado. Ya que has mencionado a Julio Ramón, quiero citarte hablando de algunos grandes nombres de la literatura en este párrafo de tu libro A Trancas y Barrancas, que dice lo siguiente: en fin, que Mario Vargas Llosa es el Julio Iglesias de la literatura latinoamericana, de la misma manera en que Umberto Eco es el Pavarotti de la literatura italiana, y Julio Ramón Ribeiro, con sus escasos kilos de peso y sus 4 tomos de La tentación del fracaso, no solo es exacto a la selección peruana de fútbol, sino que es nada más y nada menos que el Agustín Lara de la literatura peruana. Así es, pues así los he oído yo cantar a los tres. Y a mí el que más me gusta de los tres, el que más quiero, el que más se parece, aquí te voy a decir alguna derrota en mi vida, es Julio Ramón. Lógicamente, el gran Julio Ramón será siempre el gran Julio Ramón, ¿no?
esos escritores que pasa el tiempo y crecen más y más. Julio Ramón tuvo una vida muy dura en París y yo fui muy amigo de él, a mucha honra, y realmente fue mi piloto en la forma de vivir en París. Fue el hombre que manejó el timón para mí, ¿no? Nuestra amistad se volvió enorme, ¿no? Y no paró, digamos, nunca. Fue una gran amistad y era un hombre cultísimo, pero realmente él me enseñó a leer, no solamente me ayudó a escribir, sino que me enseñó a leer. Y tú has dicho además que la poca ejemplaridad de Ribeiro, que no se jactaba de su disciplina, que no tenía unos horarios rígidos de lectura y de escritura, que no era pues un monje que se encerraba en su ermita a escribir, terminó con una obra que resulta la más ejemplar de todos, porque a veces, y también lo has dicho tú, los escritores que en las entrevistas decían yo escribo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, habían estado contigo en alegres jornadas de copichuelas, ¿verdad? En las horas en que decían escribir. Exactamente. Yo me acuerdo de uno que decía que no podía almorzar antes de escribir porque se le llenaba el estómago de comida, se le llenaba el corazón de comida, se le llenaban las vértebras de comida, y la verdad es que a todas esas horas yo me había tomado tragos con ellos. O sea que era una tan de mentirosos que aseguraba que iban a ser buenos escritores. Alfredo, también muy pronto una de tus novelas emblemáticas va a cumplir 50 años, y me refiero por supuesto a Un mundo para Julius. Entiendo que Un mundo para Julius nació como un cuento, ¿verdad? Sí. Nació como un cuento. Nació gracias a la escritura de Jimmy Paracas, realmente, que fue el primer cuento mío que destrabó, digamos así, lo que eran los demás cuentos de Huerto Cerrado. Con ese libro yo me di cuenta que estaba atado por el sujeto, el verbo y el predicado, por decirlo de alguna forma. Y realmente quise escribir como yo calculaba, pensaba, sentía que hablaba la gente en Lima, en mi ciudad, en mi país, etc. Y cuando empiezo a escribir Julius, ya se notaba ahí que todo estaba, todas las herramientas de trabajo mía estaban ya con Jimmy en Paracas. Un mundo para Julius fue prácticamente la continuación, digamos así, de Con Jimmy en Paracas. Es el nacimiento en mí de la literatura oral. Mi literatura se convirtió en la literatura oral. Quiero decir que yo, al leer a otros escritores, estupendos escritores, sin embargo, notaba que ellos respetaban mucho el verbo, la acción y el desenlace de la acción. Respetaban mucho el sujeto, el verbo y el predicado, como se decía en los colegios, ¿no? Y entonces a mí no me dio la gana de ser así. Me sentí que tenía ganas de que me expulsaran del colegio. Y logré que me expulsaran del colegio y logré que me expulsaran, pero con la palabra en mis manos. Mi palabra en mis manos. Efectivamente es ahí donde nace esa voz bryceana, esa voz propia para narrar, donde hay ironía y donde hay un elemento fundamental que brilla por su ausencia en general en la literatura peruana, que es el humor, ¿no es cierto? Pero el humor tuyo no es un humor de carcajada, es un humor irónico, es un humor revelador.
Bueno, el humor mío es cierto, no se burla del que cae, no se burla del que sufre, no se burla del que se ha perdido. Es un humor al contrario, un humor de amor. Es un humor de amor, jamás de desprecio, jamás de juicio, jamás. Es un humor que acerca a la gente, la hace sentirse compañero de alguien, absolutamente cómplice de alguien. Es decir, que busca la amistad del lector. El lector, claro, él quiere ser comprendido, pero más que comprendido, amado por el escritor. Y yo creo que esto se ve ya muy claramente a partir de, otra vez citaré con Jimmy en Paracas, pero fue la novela más importante que escribí en esos años, Un mundo para Julius. Realmente ahí fui que me di cuenta que el humor estaba reñido con la ironía. La ironía no es el humor de carcajada, no es el humor de quien se ríe del que cae, del que se golpea. Es un humor que, como decía Yankelevich, para parecer culto, ¿no? Es un humor que podríamos calificar de sonrisa de la razón. Quería también compartir con ustedes algo que para mí resultó una sorpresa agradable, pero Alfredo me lo contó recientemente, que es que se va a hacer una película finalmente de Un mundo para Julius. Y creo que la directora se llama Rosana Costa Díaz. ¿Sí? Rosana Díaz. Nada, y me contó Alfredo, tomándonos un trago el otro día, que estaban teniendo un poco de problemas en encontrar un niño orejón que hiciera de Julius. Espero que se haya resuelto ese dilema, Alfredo. Bueno, yo no intervengo. Yo, si la chica esta, Rosana Díaz, en la cual yo creo mucho, porque ella hizo una película estupenda que se llama Viaje a Tombuctú. Es una película peruana, auténticamente real, ¿no? Que hace pasar a los personajes del confort de una vida en la punta, que es el balneario que yo he amado toda mi vida, en el cual todavía veraneo de vez en cuando, y ella narra la historia de unos adolescentes que salen de paseo hacia la costa norte del Perú, son sorprendidos por Sendero Luminoso y pasan pues, por todo, vuelven vivos por suerte, pero algunos de ellos, por algo que les pasó en el camino, no salen nunca más de sus casas, ¿no? Ella, que yo creo que quiere dar una vuelta muy grande, quiere ahora pues hacer una película sobre Un mundo para Julius, ¿no? Yo he hablado con ella alguna vez, le conté todo lo que me había gustado sobre su película, la primera creo yo, y le di toda mi confianza. Ella es la cineasta, yo no soy más que la persona a la cual ella puede acudir en busca de ayuda o en todo caso para hacer una consulta y nada más. Alfredo, el domingo, dentro de las cosas que recuerdo haberte preguntado, cuyas respuestas no tengo tan frescas en la memoria, me acuerdo que hablamos de matrimonios y tú me contaste qué razones te habían llevado a esos matrimonios, y lo más divertido de todo fueron las razones que te habían llevado a los divorcios. Quisiera que compartas con el público este afán de una de tus afortunadas ex esposas
que hizo que terminaras con ella porque siempre estaba tomando un baño? Tomando un baño. Tú me contaste que había un problema con las abluciones, ¿te acuerdas? Sí, las abluciones. Y cuando tenías que salir, ella siempre estaba bajo la ducha, que necesitaba estar demasiado tiempo de su vida bajo el agua. Así es, esa enfermedad se llama ablucionismo. Es una enfermedad. Es una enfermedad, ya lo que hoy viene de ablución, la palabra, es el bautizo en algunas zonas de la selva donde la gente cree en el evangelismo, y cuando los bautizan, los hunden en el río. Entonces esta chica necesitaba ser hundida por un duchazo todo el tiempo, todos los días, ¿no? Y me empujaba cuando iba a la ducha. O si yo reservaba una comida a las 9 de la noche, un restaurante para ir juntos e ir felizmente juntos, porque era linda, eso sí, realmente la encontraba en la ducha y perdíamos la reserva, ¿no? Se duchó tanto en mi caja que yo me sentí sucio incluso al lado de ella, ¿no? Y por eso fue que le pedí por favor que ya se fuera a ducharse en otra parte, ¿no? Porque yo me sentía inmundo a su lado. O sea, me falta una, estamos de 2 en 2, me falta una. Los estudiosos de tu obra, que siempre te atribuyen influencias de autores que a veces ni siquiera te han interesado, dicen que, por ejemplo, Cortázar es tu influencia más importante, qué sé yo, fulano, sutano, te han atribuido una serie de influencias como Manuel Puig, por ejemplo. Pero yo quería que nos hables de Vallejo, porque viendo este libro, esta antología de textos tuyos, resulta que has hablado miles de veces de Vallejo en tus novelas, en tus crónicas, en tus entrevistas, y es como una figura que te persigue, es como una especie de fantasma o de ángel de la guarda que aparece siempre en tus libros y en tus conversaciones. ¿Cómo definirías esa relación tuya con Vallejo? Bueno, es la relación, creo yo, de el lado serio, es el mismo de Vallejo, sus libros, sus poemas, que tengo siempre en mi escritorio, que es el lugar donde escribo, o en mi mesa de trabajo, porque escribo en distintos sitios, últimamente ya estoy más centrado, pero cuando estoy atascado completamente con un problema de la escritura y no sé cómo seguir, me pongo de pie y voy a buscar la obra de Vallejo. No sé por qué se produce este fenómeno mágico, ¿no? De que al leerlo ya yo tengo cómo seguir con mi trabajo. Esto es magia, pura magia, en la cual yo no tengo nada que ver y Vallejo tiene todo que ver. Esto es, en todo caso, tiene todo que ver Vallejo. Pero realmente yo vivo agradecido a Vallejo. Por otro lado, puedo contar a título de anécdota que yo odié a Vallejo, porque mi profesora de francés fue su viuda, nada menos, perversa, a quien mi padre echó, botó de la caja por antipática, ¿no? Y ella me enseñaba francés y me decía que Vallejo era un pobre diablo, ¿no? Y que ella se había dado cuenta porque ella vivía en un hotel en el 5.º piso y Vallejo vivía en otro hotel al lado en el 4.º piso, y que ella desde arriba, de un piso a otro, de un hotel a otro, lograba ver los manuscritos que Vallejo iba dejando al cabo de una tarde de trabajo, ¿no? Cosa imposible, porque yo no puedo ver un libro desde un hotel hasta otro hotel. Es dificilísimo, es imposible, ¿no? Y esta señora, que es la primera persona que yo he visto que gozaba de un Montepío,
cobraba, ustedes no deben ni siquiera saber qué quiere decir Montepío. Ella cobraba una pensión del Estado peruano, del gobierno peruano, por ser viuda de Vallejo. Y además tenía la raza, por no decirlo de otra forma, de haber escrito en la tumba de Vallejo, no la tumba actual, porque antes Vallejo, cuando yo llegué a París y fui a ver su tumba, estaba en un cementerio de Montrouge, antes de pasar al elegante cementerio de Montparnasse, estaba en Montrouge y solo tenía una lápida, no tenía losa, no tenía mármol, una lápida de cemento con unas florecillas de plástico, ¿no? Y una inscripción, eso sí, de ella, Georgette de Vallejo, que decía: aquí descansas, Vallejo, por todo lo que hice yo por ti. Así era de simpática esta señora. Lamento decepcionarte, pero en la lápida actual hay una frase de Georgette: he nevado tanto para que duermas. ¿Cómo hacía esa señora para nevar? ¿Cómo hacía para nevar? Pero ella, con tal de odiar a la humanidad, usaba Vallejo, usaba cualquier cosa, incluso que le nevara en el cuerpo. Tú has dicho además que en una foto él parece, en las fotos aparece siempre con este ternito negro, todo encogidito, como Chaplin, ¿no? Y la verdad es que yo creo que a él le habría agradado esa descripción, porque cuando uno lee sus cartas o sus crónicas, César Vallejo era un hombre con muchísimo humor. Todos nos quedamos en la imagen doliente, ¿no es cierto?, de los poemas, pero tenía un sentido de humor fantástico, de haber sido un conversador increíble. Yo fui muy amigo de un señor muy mayor ya, Raúl de Verneuil, don Raúl de Verneuil, paréntesis, que era un ser maravilloso, un gordo gigantesco cuyo padre había venido a crear la bolsa del Perú, ¿no? Y él nace en Perú, pero se va a vivir a Francia. Fue un gran amigo de Vallejo, y lo que me contó es que Vallejo era un don Juan, que Vallejo se había enamorado y tenía por novia a la hija del panadero de Montparnasse. O sea que la primera baguette que tenía alguien en París era la baguette de Vallejo. O sea que el hambre que pasó no es cierto. Es una baguette todos los días en el desayuno. En segundo lugar, Vallejo fue un dandy. ¿Por qué verlo tan triste si era un dandy? Él recomendaba que para vivir bien en París y siempre estar bien vestido, había que bajar del metro sin deslizar los pies. Había que bajar del metro muy finamente, porque si no se le gastaba a uno la suela de los zapatos, ¿no? Estas eran las verdaderas preocupaciones de Vallejo. Por otro lado, tenía también una recomendación: cuando suban al metro, apóyense en una pared del metro, porque si se sientan ahí muchas veces sale brillo en el fondo del pantalón, en el fundillo del pantalón. Y así era Vallejo. Vallejo todos los días. Todo lo demás ha sido un mito, y además yo me alegro profundamente de que Vallejo haya sido un hombre que, como decía Picasso, tenía una sonrisa siempre extraordinaria. Profunda y extraordinaria, dice Picasso. Bueno, a propósito de Vallejo, de París, Alfredo, me gustaría que nos contaras un poquito lo que recuerdas de tantos años en París, esa ciudad a la que había que llegar para ser escritor, para ser artista, esa ciudad en la que nacen muchos personajes tuyos, como Pedro Balbuena, como Martín Romaña, como Felipe Carrillo. ¿París fue para ti un espacio de aprendizaje
en más de un sentido, ¿verdad? Así fue. Bueno, todo lo que conté sobre mi escritura y todo eso pertenece a ese primer periodo de mi vida en París. Pero también París contaba Hemingway, y esto es una iniciación correcta, creo yo, para lo que voy a contar después. Hemingway contaba que que para ser feliz en París había que ser pobre y estar profundamente enamorado. Yo me di cuenta de que yo era, por lo pronto, mucho más pobre que Hemingway, porque este conchudo decía que era pobre pero en dólares, mientras que yo era pobre en intis peruanos, soles peruanos, etcétera, etcétera. O sea que era mucho más feliz que Hemingway, porque además también estaba enamorado. No me daban bola, pero estaba enamorado. Y ahí atrás nos están enseñando unos cartelitos que nos indican que nos quedan pocos minutos. Así es la televisión. Y yo quería hacerte la pregunta clásica que todos mis colegas les hacen a todos los escritores y a todos los artistas y a todos los cantantes, que es la primera pregunta que le viene a la mente a un periodista de farándula como yo. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? Tú me has dicho que vas a usar la tecnología para incluso tener que trabajar menos en tu próximo libro, que ya lo tienes en la cabeza, pero que necesitas unas ciertas ayudas tecnológicas. Cuéntanos eso. bueno, yo realmente siempre he escrito sobre cosas que todo el mundo cree que me ha pasado a mí, aunque no necesariamente me han pasado a mí, ¿no? A veces invento las cosas que me han pasado, o sea que no me han pasado, pero yo digo y hago creer que sí pasaron. Entonces me dicen que soy un escritor muy autobiográfico, y yo me digo, ¿dónde está la realidad y dónde está la mentira? ¿No? Esta falsa autobiografía que es el nacimiento de la ironía, es decir, la ironía, como decía Yankelevich, y así parezco más culto, como decía Yankelevich, la ironía es la sonrisa de la razón, ¿no? Irónico fue Quevedo, no fue irónico fue Cervantes, ¿no? Realmente Cervantes era un hombre que, cuya razón lo hacía reír, ¿no? Su grandeza estaba en la miseria de Don Quijote y en la visión irónica, del mundo. En mi caso, pues yo creo que también la ironía ha sido consecuencia de toda mi vida. Voy a permitirme pedirle a Beto que complete su pregunta, porque yo me he perdido un poquito. Sí, tú me habías contado, en realidad me estoy acordando también entre brumas de nuestra conversación de la noche del domingo, porque hace tanto tiempo del domingo, ¿no? Y tú me decías que ya tenías una idea redonda de una novela, pero que habías pensado echar mano a un tipo de adminículo tecnológico que te iba a permitir dictarla en vez de escribirla, y eso te iba a hacer mucho menos trabajoso. Quería preguntarte eso, primero, si eso existe, y si lo has conseguido, y si has pensado que tu siguiente novela será tan auxiliada por la tecnología que quizás solamente tengas que dictarla. A lo mejor, ojalá, pero ahí creo que mi amigo Germán Coronado, presidente de la Cámara Peruana del Libro y que ha organizado esta maravilla de éxito, y aprovechenla porque el año próximo Germán Coronado ya no estará, ¿no? O sea que los escritores nos quedaremos tristísimos, ¿no? Pero bueno, yo desgraciadamente, mientras Germán
que fue el que me habló de este invento tecnológico que yo consideré una maravilla, porque dije, finalmente voy a ser un escritor oral, como dice toda la gente, voy a dictarle voy a contarle más que dictarle a una computadora, ¿no? Pero resulta que me he enterado, mientras Germán se ocupaba de su feria, de que ese aparato existe, sí, pero es para ciegos, ¿no? Entonces me he fregado, ¿no? No soy ciego, desgraciadamente, porque si fuera ciego podría escribir 2 libros que ya tienen su título y todo. Uno de ellos se llama, como es el tercer volumen de mis antimemorias, ¿no? El tercer volumen que se llama Arrabal de Senectud, y también Permiso para retirarme, dijo la misma palabra más y el otro basado en todos mis veranos desde niño en la Punta, balneario que vuelvo a visitar casi religiosamente, y solo enseño a algunos extranjeros, no a todos, porque tienen que ser personas que sepan apreciar la gracia absolutamente decadente de la Punta. La Punta es un lugar idílico donde yo viví con mis padres siendo un niño. Observé la gente buena y mala que había en este mundo, la gente ridícula que había en este mundo, sobre todo en mi familia, ¿no? Pero realmente a ese libro, como tanto lo disfruté, esos veraneos con mi madre, le he puesto de nombre La Punta Madre. Ese. Bueno, debemos irnos. Alfredo, muchísimas gracias. Suerte con estos 2 nuevos libros. Tú eres un escritor que siempre ha dicho que escribe para que tus amigos te quieran más, que escribes para que tus amigos te quieran más, y a juzgar por todo el público que nos ha acompañado esta noche, yo creo que tienes muchos amigos y cada vez te queremos más. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, César, Beto, muchísimas gracias. Como hemos prolongado esta noche, lo fortuito, absolutamente afortunado, del otro día en el Congreso, ¿no? El domingo pasado. Realmente les agradezco a ti y a César, pues realmente la compañía esta noche, y al público le digo que me he hecho rodear de 2 invitados honestos, profesionales, que me han querido acompañar, que han querido estar conmigo esta noche, que he venido a esta feria con gran miedo, y me he hecho acompañar por 2 escuderos realmente estupendos. Muchas gracias. Yo no quiero despedirme sin agradecer al escritor Daniel Tittinger, que no pudo llegar esta noche. Él era el presentador y para mi suerte perdió el avión, se quedó de vacaciones, y cuando Alfredo me dijo, oye, qué mala suerte que Daniel no va a estar, adivinen quién levantó la mano y dijo, yo quiero. Gracias, Alfredo, por esta oportunidad maravillosa. Gracias. Muchas gracias. Y Alfredo, gracias.